Un señor entra en una tienda de electrónica y habla con el dependiente. Necesito un transformador para convertir los 230 voltios de mi casa, ya que me he comprado un equipo de música antiguo a válvulas y funciona a 125 voltios. ¿Tenéis? El dependiente le responde: sí, claro que tenemos, pero necesito saber la potencia que requiere su equipo. ¿Cuánto consume el aparato? El cliente le dice: no tengo ni idea, pero deme un transformador cualquiera. Entonces el operario de la tienda le dice: no puedo darle cualquier transformador, ya que si se lleva uno de menor potencia que la consumida por su aparato, lo más probable es que se caliente en exceso y al cabo de cierto tiempo se queme. El cliente responde: pues deme el transformador de mayor potencia que tengan. El empleado le replica: le sobrará a usted el dinero cuando me pide eso. El de mayor potencia que tenemos, aunque sí le serviría, puede salirle bastante caro, de manera que estará usted pagando mucho más de lo que le costaría el transformador adecuado al uso que le va a dar. El cliente responde: explíqueme más detalladamente qué es eso de la potencia, por favor. Y entonces el dependiente le enseñó el siguiente vídeo. No te lo pierdas. La potencia eléctrica tiene mucho que ver con la tensión y con la intensidad, y de una manera cuasi indirecta también con la resistencia. Supongamos un circuito como el que ves en pantalla. Observa cómo al ir encendiendo las lámparas una a una, se obtiene una iluminación cada vez mayor, o sea, una luz con más potencia. Esto requiere un consumo superior de la batería, la cual ha de suministrar una intensidad de corriente mayor cuanto más potencia le exigen las lámparas. O sea, cuanto más potencia necesita un determinado dispositivo para poder funcionar, en este caso el dispositivo son las lámparas, más corriente se le exige al generador que tiene conectado. Esto nos da un dato muy importante. La potencia es directamente proporcional a la intensidad de corriente consumida. Analicemos ahora otro circuito distinto. Aquí podemos elegir la tensión que vamos a aplicar a una lámpara. Recuerda que las baterías en serie suman sus tensiones, por lo que podemos elegir entre aplicarle a la bombilla 2, 4 o 6 voltios. Fíjate cómo con 2 voltios la bombilla luce con poca potencia. Con 4 voltios luce con algo más de potencia. Y con 6 voltios la bombilla luce a plena potencia. En resumidas cuentas, cuando aplicamos una tensión mayor a un dispositivo, este genera una potencia superior. Esto nos indica que la potencia también es directamente proporcional a la tensión aplicada. Visto lo visto, como la potencia de un dispositivo es directamente proporcional tanto a la intensidad de corriente como a la tensión, podemos adivinar la fórmula para hallar su valor. Es la que ves en pantalla. La potencia es igual al producto de la tensión aplicada al dispositivo por la intensidad que lo recorre y se mide en vatios. Así, a mayor tensión y o mayor intensidad de corriente, la potencia obtenida también será mayor. Esta fórmula admite algunas variantes. Por ejemplo, sabemos por la ley de Ohm que la tensión es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad. Sustituyendo esto en la fórmula de la potencia, obtenemos lo que ves. Y si usamos la fórmula de la ley de Ohm que nos da la intensidad de corriente y la sustituimos en la fórmula de la potencia, obtenemos esto.
vemos como en estas dos últimas fórmulas aparece la resistencia, la cual, de manera un tanto indirecta, también influye en la potencia eléctrica de un dispositivo. Como cualquier componente que es atravesado por una corriente eléctrica, una resistencia se calienta, tanto más cuanto mayor es la intensidad que la atraviesa. Por lo tanto, si vamos a usar una resistencia en un circuito electrónico, además de su valor óhmico, debemos comprobar que la potencia que puede disipar en forma de calor sea suficiente. Por esta razón, aplicando una de las fórmulas anteriores, debemos calcular que su potencia de disipación esté siempre por encima de la que tendrá que asumir, para asegurarnos que no se quemará. Por ejemplo, la resistencia que ves en la imagen deberá soportar sin problemas potencias de hasta 2 vatios. Si en su lugar colocamos una resistencia de potencia inferior, por ejemplo de 1 vatio, tarde o temprano acabará quemándose, ya que será incapaz de desalojar de sí misma el calor que le provoca la corriente eléctrica que pasa por ella. Además, siempre será preferible sobredimensionar estos valores para que el calentamiento nunca sea excesivo. Es decir, si sabemos que una resistencia tendrá que disipar 2 vatios, no le pongamos una resistencia de 2 vatios justos, sino una de 3 vatios, por ejemplo. Con el transformador que pedía el cliente del principio del vídeo ocurre algo similar. Dependiendo de ciertos factores, como por ejemplo la sección del hilo usado en su construcción, el transformador podrá soportar más o menos potencia sin calentarse demasiado. Si el equipo de música del cliente consume, por ejemplo, 180 vatios y le colocamos un transformador de solo 100 vatios, lo más probable es que empiece a oler a quemado en poco tiempo, ya que la potencia que le exige el equipo musical sobrepasa con creces la que el transformador puede dar sin problemas de calentamiento. En este caso, lo mínimo recomendable sería usar un transformador que soportara al menos 200 vatios, para que en los momentos de más consumo la temperatura de sus devanados no se elevará excesivamente. Recuerda que haciéndote usuario premium en nuestro blog www.radioelectronica.es tienes la posibilidad de consultarnos todas tus dudas sobre los temas tratados en nuestros vídeos y publicaciones, además de poder descargar muchísima información en formato PDF. Y si te suscribes a nuestro canal aquí en YouTube, no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Como siempre, te pedimos tu like para este si es que te ha parecido suficientemente bueno. Hasta pronto, Radio Electrónico.